tal jóvenes? ¿Qué tal señoritas? ¿Qué tal padre de familias? Un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Carlos Rivera Llana y en esta oportunidad les voy a hablar del presidente más joven que tuvo el Perú. El presidente más joven que entró al poder mediante votaciones o mediante la democracia. En esta oportunidad les voy a hablar del señor Alan García Pérez. Pero quizá muchos de ustedes me pueden decir, profesor, pero Alan no fue el presidente más joven que tuvo el Perú, sino un tal Felipe Santiago Salaverry. Sí, también es correcto, pero vale aclarar que Felipe Santiago Salaverry da un golpe de estado a José Luis de Orbegoso teniendo tan solo 29 años y convirtiéndose en sí el presidente más joven. Pero recuerda, él entra al poder mediante un golpe de estado. No entra votado por la gente. Hay que separar dos puntos. Sí, y si hablamos de esta persona, también muere al poco tiempo fusilado por Andrés de Santa Cruz. Sí, aclarado ese punto, ahora sí vamos a hablar de Alan García Pérez. Alan García Pérez postuló al gobierno por el partido del APRA, el partido creado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Llegó a la segunda vuelta con un candidato de la Izquierda Unida, Alfonso Barrantes, pero faltando una semana antes de iniciar la segunda vuelta, esta persona no se presenta y terminan por nombrar presidente a Alan García. ¿Sí? ¿Qué nos dice la Constitución Política del Perú, la del año 1993? ¿Qué nos dice? Que en el artículo 110, para poder postular o aspirar la presidencia del país, se necesita 3 requisitos fundamentales. 1, ser peruano de nacimiento. 2, derecho al sufragio. Mejor dicho, derecho a poder votar. Tener tu DNI, poder votar. 3, 35 años de edad. Pero Alan García, cuando entra al poder, entra con 36 años. Cuando él se sienta en el sillón presidencial, gobierna demasiado joven. Alan García fue un abogado. Se dice que fue porque todos sabemos que se terminó suicidando, pero ese es un punto aparte. También destacaba por ser un gran orador. Tenía un gran poder de convencimiento cuando hablaba con la gente, cuando se quería dirigir a ellos, tenía un don para poder convencer. Los enamoraba, solamente hablaba. Por decirlo así, o por un ejemplo, tú podías decir, no, jamás voy a votar por Alan. No, esa persona quizá puede ser un corrupto, pero tenía un poder de convencimiento, tenía una forma espectacular de hablar y eso llamaba mucho la atención de las personas. Y también como lo veían joven, creían que él podía cambiar el rumbo de nuestro país. ¿Qué sucede? Alan, cuando entra al poder, Alan pasa el tiempo, va y hace una conferencia ante la ONU y dice, ¿sabes qué? Mi gobierno solamente va a pagar el 10% de las exportaciones al Fondo Monetario Internacional. Y el fondo le dice, Alan, no, tú tienes que pagarme el 60% de tus exportaciones. Y Alan se le reveló. Los políticos de izquierda que asistieron a esa reunión celebraron que Alan haya tomado esa medida. Alan dijo, no lo necesito y a partir de ahora mi país, Perú, va a encargarse de fabricar sus propios alimentos, es decir, nosotros no lo vamos a necesitar. Entonces el fondo le dice, ok, Alan, a partir de este momento el Perú es un país inelegible. A partir de este momento nosotros no vamos a asesorar a ustedes. ¿Para qué? Para que puedan entrar a diferentes préstamos
que necesita su país. Entonces el gobierno de Alan García dijo, ¿sabes qué? A partir de estos momentos el Perú se va a encargar de producir. No vamos a necesitar al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué hizo Alan? Subió el precio del salario, apoyó a la agricultura, apoyó a las empresas. ¿Para qué? Como la gente tenía un salario alto, pueda consumir estos productos. Consumir, y había empresas y había agricultura que se iban a encargar de producir. Pero Alan nunca imaginó que las empresas no harían caso en su totalidad lo que él quería. Ahí también aparece lo que es el famoso dólar MUC, mercado único de cambio. Ese dólar era subsidiado por el Estado con el dinero de las reservas internacionales. Un ejemplo sencillo, claro, muy fácil en la actualidad. Por ejemplo, quiero comprar un dólar. Un dólar me cuesta 3 soles, vamos a poner ese precio. Yo lo pago 2 y el Estado pagaba 1. Así era, el Estado subsidiaba los dólares que compraba las empresas, que compraba las personas. ¿Y qué sucede? Lo hacía con el dinero de las reservas internacionales. ¿Qué más pasa? Acá, cuando las empresas comienzan a comprar dólares MUX, era para que las empresas puedan invertir, reinvertir otra vez en ellas, para que den trabajo, para que los trabajadores tengan salario alto. Todo eso quiso hacer Alan García, pero los que tenemos un pequeño conocimiento básico, aunque sea en economía, vamos a poder entender que si hay demasiado dinero en el mercado, ¿qué sucede? El precio de las cosas va a subir. Y eso pasó, pero cuando subía el precio, el gobierno de Alan se encargaba de congelarlo. Otro ejemplo, si hablamos de congelar, imaginemos que quiero llenar mi auto de gasolina, de petróleo, y quiero comprar un galón. El galón me cuesta, vamos a ponerle 15 soles. El Estado pagaba 5 y yo pagaba 10. De eso se encargaba de congelar el precio de un producto. Pero ¿con qué dinero lo hacía? Ya te lo dije, con el dinero de las reservas internacionales. Vuelvo a explicar. Mientras más dinero hay en el mercado, esto va a generar una pequeña inflación. El precio de las cosas va a subir. Eso pasó con Alan García. Subsidiaba el dólar MUC, congelaba, mejor dicho, los precios de los productos. ¿Qué más? Alan quiso estatizar las empresas. Mejor dicho, a partir de este momento, el Estado va a comenzar a administrar o a manejar las empresas, y esto ofuscó demasiado a los dueños de estas empresas. El Estado pagaba los dólares MUC, el Estado congelaba los precios de los productos. Sucede también que sube el precio de la luz, pero Alan también lo congela. Alan, por ejemplo, reduce los préstamos bancarios, reduce el precio de los alquileres, reduce el precio de los alimentos, y todo eso lo pagaba con las reservas internacionales. ¿Qué pasa si alguien paga, congela el precio? La gente no siente y la gente sigue comprando feliz, compra, pero va disminuyendo las reservas internacionales. Eso sucede en el gobierno de Alan. El facilismo terminó por destruir nuestro país, nuestra economía. Y si vamos a hablar de alguna de sus obras, esta persona se encarga de crear el distrito muy famoso, muy poblado de Los Olivos, el distrito de Santa Anita, se encarga de reunificar las Fuerzas Armadas. Ahí va a aparecer la Policía Nacional del Perú, PNP. También se encarga de crear el Grupo GEIN,
que años más adelante va a atrapar al jefe del Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. También vamos a encontrar que acá se reanuda el proyecto de irrigación de Chavimochic, que más adelante lo va a culminar el señor Alberto Fujimori. También se va a crear el Museo de la Nación. ¿Qué más se va a reanudar en este gobierno? La central hidroeléctrica de Carhuaquero. También se va a reanudar el proyecto hidroenergético de Olmos. Y acá creo yo que también aparece su obra más famosa, el tren eléctrico, la línea 1, donde un consorcio italiano llamado Tralima le ofrece $1 millón para que pueda darle los permisos para que puedan trabajar. Y se dice que a Alan García lo acusaron de enriquecimiento ilícito. La línea 1 no lo termina de crear en su totalidad. Lo va a culminar en su segundo gobierno, que vamos a hablar en estos días. Eso va a suceder en el gobierno de Alan García. También vamos a encontrar acá el terrorismo, la aparición de dos gran grupos llamados Sendero Luminoso, que era conducido por el señor Abimael Guzmán, y el otro grupo, MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, conducido por el señor Víctor Polay Campos. Estos dos grupos eran demasiados sanguinarios. Estos dos grupos juntaban personas, juntaban campesinos y los hacía unir a estos grupos ya mencionados. Torturaban líderes campesinos, torturaban policías de una forma demasiado cruel. Ellos volaban torres, hacía que en el país se vaya la luz, explotaban bombas. Era un caos el Perú. Y entonces Alan ya no podía seguir congelando los precios, no podía subsidiar los dólar MUC. Entonces, con su cara arrepentida, va hacia el Fondo Monetario Internacional a finales del 87 y le pide un préstamo. Le dice, ¿sabes qué? No, el Perú es un país inelegible. El Perú no puede acceder a préstamos. Entonces le dice, págame lo que me debes. Recordemos que por historia, un poquito más atrás, en el año 1968 al año 1975, el general Juan Velasco Alvarado se obsesiona con comprar armas. Militarmente, el Perú era uno de los países más poderosos en armamentos. Se dice, hay hipótesis que esta persona quería declarar la Segunda Guerra a Chile, que quería recuperar Arica, quería recuperar Tarapacá y eso, pero son mitos que se dicen. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Será cuestión de investigar más. Entonces, después de Velasco viene Francisco Morales Bermúdez y después aparece el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Belaúnde Terry estaba pagándole al fondo, pero no podía pagar como ellos le pedían, pero sí que estaba pagando. Luego viene Alan, lo que ya les comenté, y Alan estaba arrepentido, quería dinero prestado por parte del Fondo Monetario Internacional. En el Perú comenzaba a acabarse los dólar MUCs, la gente compraba dólar MUC, las empresas compraban, el Estado ya no podía subsidiar estos dólares. ¿Qué más sucede? Las empresas comienzan a despedir gente, comienza a haber huelgas. Si en un país hay huelgas, esto va a desestabilizar al gobierno. No hay dinero para poder pagar lo que ya se había mal acostumbrado en el gobierno de Alan García. ¿Qué más sucede acá? Las personas comienzan a hacer las famosas colas para comprar productos de primera necesidad. Ya no había cómo cubrir, entonces los precios tenían que ser tal
y como era 400% subió la luz, subió todo, subió la comida, subió todo. Entonces era algo demasiado exagerado que subía y no había cómo parar. La gente no tenía cómo comprar arroz, no tenía cómo comprar fideos, no tenía cómo comprar pan, se hacía colas interminables, llegabas a la mitad, se acababan los productos, tenías que ir a otro lugar, los precios eran caros, los precios eran por las nubes. El gobierno de Alan García fue un desastre, dejó endeudado al Perú, dejó con las reservas internacionales casi vacías. El Perú la pasó demasiado mal. Mejor dicho, lo que estamos pasando en la actualidad con el coronavirus no se puede comparar lo que pasó tu familia, porque ellos sufrieron demasiado, se iba la luz, había terrorismo. El gobierno de Alan destruyó todo el país. Alan termina dando, ya para culminar su gobierno, termina dando un mensaje a la nación, donde la gente y todo el mundo lo comenzaron a silbar. Alan García termina huyendo a Colombia y más adelante se va a Francia. ¿Qué sucede? ¿Cómo es el peruano que no tiene memoria? El peruano no tiene memoria. Alan García va a Francia y el 2001 vuelve al Perú. Postula, gana. 2006, segundo gobierno de Alan García Pérez, el peruano. Jovencitos, señoritas, señores, señoras, no tiene memoria. Cometimos un gran error, otra vez volvió a sentarse en el sillón presidencial. ¿Cómo termina Alan García? Termina suicidándose, como dije al inicio del video. Un 17 de abril del año 2019, Alan termina por acabar con su vida porque era una persona demasiado orgullosa. Primero muerto antes que estar preso. Eso sucedió con Alan García. Y este gobierno nos sirvió para azotar de una forma tan negativa al Perú, y es por esa razón que ahí los peruanos comienzan a migrar a diferentes partes del mundo. A Venezuela, que era un país muy rico en petróleo, comienza a migrar a Chile, a Estados Unidos, a Europa. Por eso en todo el mundo existen migrantes peruanos. Espero de corazón que te haya servido este pequeño aporte. Si tienes cualquier consulta, hazla. Te pido un favor enorme: únete a Pasión por las Ciencias Sociales. Somos 3 profesores que queremos aportar con algo a las personas que no tienen las posibilidades de poder pagar un colegio en estos momentos tan difíciles. Por favor, suscríbete, comparte, pasa la voz a tus amigos. Este proyecto lo hemos hecho 2 amigos que son como mis hermanos, los quiero mucho, los considero, y si te unes te lo agradezco de corazón. Cuídate mucho, por favor, no salgas de casa. Un abrazo virtual te desea Carlos Rivera Llana. Éxitos y bendiciones en todo. Y para culminar con esta parte del video, voy a comenzar a saludar a las personas que hicieron un comentario muy positivo en nuestro canal de YouTube. Voy a comenzar ya. Un saludo muy, pero muy especial para Damaris Antonella. Un saludo muy especial para Flores Lezameta, para Aileen Yato, Renato Bravo, Melanie Nayeli, Kevin Zabaleta, Sebastián Ayasta, Matías Medina, Casey Rojas, María Fe Cruz, Abel Colunche, María Marroquín, Iván Suárez, que hace mucho tiempo no lo veo, a Xiomara Quispe, a mi hijo Yair García, a Carlos Ormeño, a Tamara Díaz, Antonia Valeria, Lorenzo Díaz, Pedrito Chávez, mi hijo Pedrito, Brian Valverde, Erika Guamaní, Jeremy Quicaño, Ale Calle, Giselle García, Angie Aguilar, Isabel Tazaico, Steven León, Loreira Aranda, Isabela Malpartida, Vi Jeremy,
Fabricio, Roxana Hernández, Joel Sánchez, Juan Torralba, Felipe Guamaní, Yamil Iparraguirre, Judy Oro, Saeran Ugu, Daira Rojas, Violeta Cano, Héctor Gonza. Chicos, muchas gracias a todos, en serio. Todos están aportando mucho al canal y eso se agradece de corazón. Te deseo lo mejor del mundo, éxitos y bendiciones en todo. Por favor, no salgas de casa, quédate ahí, porque si sales te puedes infectar. Este virus es mortal y puedes enfermar a tus padres, a tus abuelos. Por favor, cuídate mucho y si sales solamente haz lo necesario, no te apegues mucho a las personas. Gracias por todo, aprendo mucho con ustedes. Este video no es para hablar mal de alguien, solamente se trata de informar. Hay muchas cosas más que hablar, pero solamente hablé lo más importante que mi persona consideró. Un abrazo súper fuerte para todos, ya nos veremos en algún momento. Cuídate mucho, bendiciones, te desea tu amigo Carlos Rivera Llana. Gracias por todo.